6 días han pasado desde que Leonor embarcara en el Juan Sebastián Elcano y mañana viernes 17 se producirá su primer desembarco. Sí, al final la despedida no era para tanto. Santa Cruz de Tenerife será escenario de una de las visitas más esperadas de la temporada. Leonor arribará al puerto tinerfeño como parte de la serie de compromisos oficiales previos a su viaje transoceánico. Después creo que irá a Salvador de Bahía, Brasil, y allí permanecerá 5 días, del 14 al 19 de febrero, casi un mes después. Hay polémica con esto. Hay polémica porque, claro, el otro día pues vimos que en este sentido Leticia estaba súper emocionada, que yo lo entiendo, lo entendí, creía que el desembarco en Santa Cruz de Tenerife pues iba a ser un poco más tarde y no 6 días después, pero bueno. Hablan fuentes de Zarzuela, dicen que Leonor va a aprovechar esta parada para hablar con sus padres por teléfono para contarles sus primeros días a bordo de Elcano. Otra versión, lo que dicen es que Leticia se quiere plantar allí para ver a su hija. Estas mismas fuentes de Zarzuela dicen que será una primera toma de contacto con los reyes desde que se despidieron en Cádiz, y cuentan que previamente a este viaje, en la despedida, Felipe VI estuvo muy pendiente de su primogénita, aconsejándole todo lo que ha podido, mientras que Leticia ha limitado su papel a una madre que echará de menos a sus hijas, a su hija. Y ponen un entrecomillado, dicen: en esos momentos no hay postura institucional, sino que fueron unos padres orgullosos despidiéndose de su hija. Lo demás ya lo sabemos: 5 meses rodeando América del Sur, el Canal de Panamá, van a pasar por el Mar Caribe y finalmente desde Nueva York, donde desembarcará y cogerá un vuelo para volver a España. Dicen de vuelo, yo había leído otra cosa, que iba a volver en un buque de la Armada como parte de su instrucción naval, que yo entiendo que no termina con esto. Pero bueno, más allá de esto os voy a contar el asunto, porque al parecer Leticia quiere ir a las Islas Canarias y tal, pues a ver a su niña, porque después pues no va a tener oportunidad, a menos que coja pues eso, un vuelo ya privado, en fin. Esta otra versión dice que, exagerado, vale, pero bueno, que Casa Real intenta impedir la escapada de fin de semana de Leticia a Canarias sin Felipe. Cuentan que la reina ha reducido su agenda institucional esta semana y que solo ha tenido 2 compromisos, uno de ellos el que vemos en las imágenes, y que en este sentido Leonor, al continuar con su formación militar para conseguir esa máxima condecoración de todos los ejércitos, como su padre y su abuelo, pues en este sentido Leticia ha dicho que si su agenda institucional no la requiere, pues que va a estar ahí con su hija, pase lo que pase. Al final es verdad que son muchos meses separadas de sus padres y su hermana. También hay que decir que cuando estuvo en el internado ocurrió más o menos lo mismo. Y pues todos tenemos en la retina esas imágenes cuando se despide de la niña. Una de las pocas veces que hemos visto a Leticia pues eso, realmente emocionada. Yo creo que la otra vez así más emocionada, 2 ocasiones, en el funeral de Erika Ortiz y justo antes de la boda en la misa para las víctimas, para los familiares de las víctimas del 11M. Esta noticia dice que entre Felipe VI y Leticia la relación no pasa por su mejor momento, que intentan mostrar complicidad para zanjar rumores, aunque otras fuentes pues dicen que habrían roto su relación. Dice, según algunos expertos, los padres de Leonor y Sofía habrían cesado la convivencia, siguiendo un poco el ejemplo de Juan Carlos I y la reina Sofía, que cumplirían con sus deberes institucionales por el bien de la corona y el futuro de su hija, pero que llevarían una vida privada por separado. En este sentido, apuntan que los dos tendrían otro tipo de relaciones. En concreto, aquí dicen que Leticia se pasa los fines de semana con un conocido empresario catalán. ¿Será amigo del empresario catalán con el que se le relaciona a la infanta Cristina? En fin.
Bueno, dice, en este caso la reina tiene planes para este próximo fin de semana, es escaparse hasta Canarias y por eso habría liberado su agenda. Le ha comunicado a Felipe VI su decisión de pasar el fin de semana en Tenerife, donde llegará Leonor con sus 75 compañeros a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano, y que va a estar ahí atracado entre el 17 y el 20 de enero. Sí, y posteriormente en Las Palmas de Gran Canaria. Vale, bueno, pues esta es un poco la noticia. A ver, varias cosas. Yo entiendo que tan pronto, o sea, es que no ha pasado ni una semana y ya va a estar Leticia ahí. Y además es que, quiero decir, el buque va a atracar, pero los guardiamarinas van a tener que seguir haciendo un poco el trabajo. O sea, con lo cual va a ir Leticia únicamente a Canarias a darle 2 besos. A mí se me hace un poco raro. Es verdad que hay algunas cositas de agenda que se han librado, Felipe y Leticia, los dos, durante esta semana. Vemos que en el canal de la Casa Real están publicando pues imágenes de que han ido a eventos toda esta semana, como para parecer pues que están todo el rato haciendo cosas, pero bueno, hay imágenes que pertenecen a un solo evento. Lo digo porque hay varios vídeos y da la impresión como que parece que no han parado durante toda esta semana y tampoco es así. Yo opto un poco por la versión de que efectivamente no ya solo hablar por teléfono. Yo entiendo que en pleno 2025 una videollamada pues sería lo más conveniente. Además, no solo por el tema ya de padres e hija o de madre e hija, sino también un poco por el tema de la seguridad, que yo entiendo que bueno, que ahí está cuidada dentro de todo, que tiene personas velando por ella y que sin duda pues pasarán cierto parte a Zarzuela. Pero bueno, yo entiendo que si no se les deja volar, malo. Yo, sinceramente, veremos un poco. Yo es que creo que no va a haber imágenes. Incluso si sucede esto, creo que no va a haber imágenes. Pero yo creo que los titulares de este fin de semana van a ser las fiestas de Leonor de madrugada, tal, no sé qué. Lo que siempre un poco dicen, pues eso, que son las noticias que suelen salir los fines de semana, en este caso sobre Leonor. A ver, he subido yo un vídeo corto antes, que lo he visto en una página de fans de Leonor. Creo que, a ver, todo el mundo ha entendido que esas imágenes están hechas por IA, por inteligencia artificial. Le he puesto el título: esto es muy fuerte, Leonor presenta al príncipe de Asturias. No pongo ni presenta a su novio, ni el novio de Leonor. Eso yo lo dejo para vídeos largos aquí con mi voz. Pero, y son imágenes pues creadas. No las he hecho yo, se las he cogido a una cuenta fan de Leonor, que me ha hecho mucha gracia el vídeo, porque es verdad que las imágenes están muy bien logradas y leo comentarios y ahí la gente indignándose. Esto es mentira, esto es un montaje, no sé qué. Pero si es que no se dice nada y además es que lo he marcado con IA. O sea, de que está hecho por IA. No sé si saldrá cuando sale lo del vídeo, pero vamos, que creo que era una cosa graciosa. Ya está, la gente está muy crispada últimamente. No sé qué les pasa. En fin, que lo voy a dejar aquí, no hay más noticias. Vamos a ver mañana. Habrá imágenes, eso sí, del desembarco de Leonor. De Leticia no sé, pero del desembarco de Leonor seguro. Así que estaremos un poco atentos para analizarlo. Seguramente ya me estoy oliendo algún titular o de que ha cogido peso o de que ha perdido peso. Seguro. Pero bueno, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Perdonad que estoy un poquito constipado, perdonad la voz y que hablo un poquito lento. Gracias por estar ahí.